tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Estamos cruzando las puertas, saliendo de la librería Metamorfosis, una institución, Cintia, de la calle Puente de Alvarado, una librería de viejo que tiene cerca de 80 años de antigüedad. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. No sé si ya habrán ubicado dónde nos encontramos en este momento, pero vamos a hablar hoy acerca de una de las colonias que guarda edificios preciosos y bellísimos de la Ciudad de México, basados muchos en el Art Deco. Así es, esta tarde vamos a recorrer la colonia Tabacalera. Muchos creen que es la primera colonia que se hizo fuera de la ciudad. Sí se trazó, sí se fraccionaron los lotes, pero la colonia fracasó. La colonia fue una colonia fallida, tardó muchos años en cimentarse, de manera que la colonia más antigua es la que recorrimos en los dos programas anteriores, la colonia Santa María, aunque esta durante 2 años antes de Santa María fue fraccionada, como le decía. Es una colonia, le vamos a contar la historia de la colonia, pero mire, hemos encontrado este edificio antiquísimo que está aquí en la esquina. Es el único edificio del siglo XIX que se conserva en la calle de Rosales. Veníamos por el Puente de Alvarado, dimos la vuelta en la calle de Rosales y de toda la destrucción propia del siglo XX, el único edificio decimonónico, es bellísimo. Aquí estamos viendo la parte superior, podemos ver los mascarones, podemos ver las columnas que lo decoran en la parte alta, podemos ver el bellísimo portón. Aquí pasó algo extraño, Cintia, mira, el hundimiento de la calle. El hundimiento del edificio. Esto desde luego no podía ser así originalmente, porque en los tiempos de las inundaciones de la ciudad era peligrosísimo tener una casa que estuviera por debajo del nivel del piso. Precisamente por eso no había en la Ciudad de México sótanos en el centro de la Ciudad de México, era rarísimo. Vamos a tratar de entrar a mirar solamente el portón, la entrada de este viejo edificio que en 1964 fue convertido en edificio de departamentos. Queda un portón bellísimo y este cancel que es lo que nos recibe. Lo demás está absolutamente remodelado, lo demás no tiene digamos, interés histórico ni arquitectónico. Así Bueno, es que... ¿y sí. no ves esa lámpara, cómo la ves? ¿No crees que Sí, bueno, claro. ¿Es original? Sí, debe ser de los primeros años del siglo XX, igual que esta, que debe ser de los 20, 30. El resto del edificio, como le decía, está completamente remodelado. Lo único que vale la pena es esta entrada. Vamos a caminar pues por esta calle de Rosales, para comenzar a platicar de la historia de la colonia tabacalera. Rosales es una calle que se abre en 1794. Nuestro cronista favorito, José María Marroquí, no logra averiguar a qué Rosales hace referencia o si son rosales las flores, pero no logra saber a qué se debe, y nos platica que este lugar era una serie de llanos, eran ejidos, eran los lugares donde pastaban los animales, era un lugar despoblado. Por aquí pasaba la calzada México-Tacuba, que estaba más o menos poblada con algunas casas a los lados de la ribera, a los lados de la calzada, pero en toda esta parte no había construcción alguna. Eran llanos, era un lugar inseguro, era un lodazal, era conocido como el Rancho de la Horca, porque estaba muy cerca del lugar en donde se hacían las quemas de la Inquisición. Y hacia finales de 1850 y tantos, 1857, un señor, Francisco Somera, los compra. Habían pertenecido, el primer propietario que sabemos se llamaba Aniceto Cárdenas, pero en 1850 y tantos un señor, Francisco Somera, compra estos terrenos para fraccionarlos y empieza a hacer la colonia de los arquitectos, Cintia. Exactamente, bueno, también tenemos que recordar que así habían ranchos bastante importantes. De hecho, bueno, vamos a hablar sobre uno de los grandes edificaciones que se encontraba aquí, que era de Manuel Tolsá, un terreno, una casa que fue hecha por la condesa de Sierra Nevada, y pues además de eso, pues seguramente habían muchas otras casas de campo de mucha gente de la que vivía en el centro de la ciudad. Así es, en este lugar se trata de hacer la colonia de los arquitectos, una colonia que van a habitar los arquitectos y los estudiantes de la Academia de San Carlos, según el proyecto original. La van a hacer de ese modo, está destinada para ellos, porque el dueño de los terrenos piensa que siendo arquitectos van a construir una nueva ciudad bellísima, con palacios, con casas extraordinarias y hermosas. No es así, no se puede concretar bien ese proyecto, y esto tiene un destino pues rarísimo. Cintia, va pasando de mano en mano. Los soldados usan todo este terreno
para hacer prácticas militares. Se piensan varios proyectos, la historia de la colonia tabacalera, ahorita le vamos a decir más adelante por qué se le llama de ese modo, pero la historia de la colonia tabacalera es la suma de una serie de proyectos fallidos. Aquí se trata de hacer, Iturbide trata de hacer el barrio imperial, el barrio del imperio. Va a ser una colonia elegantísima donde todas las casas van a estar pintadas de blanco y las fachadas y los balcones y las puertas pintadas de verde. Ese es el proyecto que nunca se lleva a cabo. Aquí va a estar una penitenciaría que piensa hacer Lorenzo de la Hidalga en el terreno donde hoy, digamos, frente al Monumento a la Revolución, por donde estuvo la Dirección Federal de Seguridad. Ahí se piensa hacer una penitenciaría que va a ser la penitenciaría más moderna de América. Tampoco se hace. En fin, se hacen infinidad de proyectos. Estás mirando algo que no logran cristalizarse. Este edificio sí yo creo que es el segundo edificio más antiguo de esta zona. Por la arquitectura vemos que seguramente es un edificio de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y la verdad es que se ha mantenido bastante intacta la fachada, porque usualmente ya cuando encontramos estos tipos de edificios ya han sido desmantelados o han sido reconstruidos, la herrería ya ha cambiado, y sin embargo pues esta fachada pues, se ha mantenido bastante acorde. Así es, en esta calle de Rosales solamente quedan dos edificios, el que visitamos anteriormente y este en el que acaba de reparar Cintia atinadamente. Todavía quedan los detalles que se han conservado, las pilastras muy elegantes, muy bellas. Todo lo demás fue demolido, fue arrasado. En estos terrenos, Cintia, se ubicaba una comisaría, una estación de policía en tiempos del Porfiriato, pero la casa más célebre sale en todas las fotos, donde usted va a ver la glorieta de Reforma y Rosales, el caballito, en la parte de atrás va a encontrar siempre una casa, que no era otra casa que la del yerno de don Porfirio, Ignacio de la Torre y Mier, que se casó con Amada Díaz. En este lugar era donde vivía este personaje importantísimo. Sí, bueno, de hecho estos eran, además de estos dos terrenos, porque eran terrenos bastante grandes, más otros 3 lotes, fueron después comprados y adquiridos porque de ahí se iba a edificar lo que sería una de las torres pues, más importantes, la más alta, si se daba permiso en ese momento al gobierno de la Ciudad de México. Así es, estamos hablando del edificio de la Lotería Nacional. Vamos a comenzar nuestro recorrido por la colonia tabacalera visitando este edificio importante, emblemático, tradicional de esta esquina, de la antigua glorieta del Caballito y de esta esquina que es la de Reforma, Rosales, Bucareli, Avenida Juárez. El punto donde convergen pues, estas avenidas principales es precisamente el punto en donde reina este edificio que tiene toda una historia detrás de sí. Lo vamos a visitar, pero es que hay que decir que la lotería era una de las pasiones mexicanas desde el año de 1777, en que se realiza el primer sorteo en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento, del edificio donde hoy es donde están las instalaciones del gobierno del Distrito Federal. Es un premio de 84 pesos, imagínense en ese tiempo. Hay un personaje que logra ganarse el premio mayor y desde entonces se hace la tradición de estos sorteos que se celebran en muchos lugares. La lotería no encuentra un lugar, se dan cuenta que el edificio del ayuntamiento es muy pequeño, que no se pueden realizar ahí cómodamente los sorteos y entonces comienzan durante 150 años, la lotería comienza a pasar de un edificio a otro, Santana les da dinero, quiebran, tienen muchísimos problemas. Alguna vez en algún programa contamos la historia de la lotería en México. Pero bueno, en 1933 se decide por fin, hasta luego, se decide por fin hacerlo aquí en esta esquina. El arquitecto José Luis Cuevas. Exactamente. Un arquitecto al que le deben muchísimas cosas, porque es nada más y nada menos el que traza la Condesa. Es el arquitecto que se encarga de diseñar la calle de Ámsterdam, circular, elíptica, esa calle estrambótica, que probablemente es la única calle del mundo que así, no llega de esa a ningún manera, lado. sí. Exactamente. Y él, bueno, es uno de los ingenieros, digamos, yo creo que visionarios, en el sentido en que para poder edificar este gran edificio que hoy tiene 20 pisos, tuvo muchos fracasos al comienzo porque se empezó a dar cuenta de que estos terrenos, como todos, eran muy lodosos,
se les llama de licuefacción, donde se interviene en mezcla, se hace como una pequeña arenisca. Entonces, por eso ninguno de los edificios podía sobrevivir una altura como esta. Él inventa un sistema que se llama flotación espacial, lo cual, como ustedes ven, pues tuvo muchísimo éxito y sigue teniendo éxito, ¿no? Porque seguimos viendo la torre. Así es, hace un diseño especial para poder combatir contra la inestabilidad del suelo que hay en esta zona. Hay que recordar que son terrenos que se le ganaron a los lagos, por eso Avenida Juárez, lo decimos siempre, le fue como le fue en el terremoto, porque eran suelos completamente gelatinosos, y este señor hace un proyecto. De hecho, la construcción del edificio se lleva 13 años, es inaugurado hasta 1946 propiamente, y para poder solventar esto decide hacer una cimentación completamente especial que flota en medio de esa gelatina sobre la que está construida y que tuvo que llegar hundirse hasta varios metros hasta casi tocar el suelo rocoso. Vamos a entrar, vamos a visitar. Quisiera mencionar solamente algunos detalles. Son las dos placas. Bueno, es un edificio Déco. Como nos decía Cintia, fue el edificio más alto durante un año que hubo en la Ciudad de México. Poco tiempo después, en 1946, se inaugura la Torre Anáhuac, que se cayó en el terremoto del 57, pero le quitó el título del edificio más alto de México, que luego tuvo el edificio Abet y que luego tuvo la Torre Latino, y que anteriormente había tenido la Nacional, un edificio trazado en Art Deco. Hay dos placas, siempre me han llamado la atención, nos acercamos a verlas, llaman mucho la atención porque son placas alusivas precisamente al destino que tiene el edificio. Fueron hechas por Federico Cantú, son unos relieves bellísimos porque están saturados de cosas, pero en los que reina pues la imagen central, que es la imagen de la fortuna ciega, ¿no? Y con una serie exacto, derramando sus dones, con una serie de alegorías bellísimas. La rueda de la fortuna, qué maravilla, mira. Exacto. La rueda de la fortuna. El unicornio, me imagino que de la suerte, como todos los símbolos que podría uno tener en cuanto a la fortuna. También están los signos zodiacales, Leo, Piscis, Cáncer, Virgo, todos. Que hay una fecha que es 1972-73, está ahí tallada, dice ayudante maestro tallador Ángel Manzano. Del otro lado hay otra, podemos caminar para tratar de encontrarla. Pero bueno, fue un prodigio. Hay fotos que muestran la lotería cuando todavía era la casa de don Ignacio de la Torre y Mier, en donde se alcanza a ver un anuncio de gas neón que dice Lotería Nacional, Lotenal. Pues ese anuncio fue el primer anuncio de gas neón que hubo no solamente en México, sino en América Latina. Es otro de los prestigios que acompañan al edificio que en esta ocasión estamos visitando. Parece que la figura, es la misma, ¿no? Parece que la figura se repite exactamente. Quería yo ver si aquí aparecía el nombre del arquitecto, pero no vuelve a aparecer el nombre de Ángel Manzano, el arquitecto tallador. ¿Le parece que hagamos una pequeña nota, una pequeña reseña con la historia del edificio de la Lotería Nacional en lo que pasamos a su interior? El 13 de mayo de 1771, por iniciativa de Francisco Javier de Sarriá, el respaldo del virrey Marqués de Croix y el permiso de Carlos III, rey de España, se efectuó el primer sorteo de la Real Lotería General de la Nueva España. Una década después, el virrey Martín de Mayorga autorizó la primera aportación de la lotería para la beneficencia pública, patrocinando al Hospicio de Pobres. Tras la Guerra de Independencia de México, el emperador Agustín de Iturbide le modificó el nombre a Dirección General de Renta de Lotería del Imperio de México. Y durante el gobierno de Benito Juárez se prohibieron todas las rifas y sorteos paralelos a la nuevamente llamada Lotería Nacional. Poco a poco, la bolsa acumulada crecía. Como resultado, en el mandato de Porfirio Díaz, la lotería colaboró en la edificación del Hospital General, en el manicomio de la Castañeda o el Kiosco Morisco, donde celebró sus sorteos hasta 1908, cuando fue trasladado a la Alameda de Santa María la Ribera.
A pesar del éxito, el 13 de enero de 1915, Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucionalista, decidió suspender los sorteos. Más adelante, el 7 de julio de 1920, Adolfo de la Huerta los restableció con el nombre de Lotería Nacional para la Beneficencia Pública. Cabe mencionar que el 28 de noviembre de 1946, tras ocupar distintas sedes, como la Tabacalera, hoy Museo de San Carlos, la lotería se mudó al edificio El Moro, su recién construida sede en Paseo de la Reforma. Así, aparte de contribuir a la asistencia pública, la Lotería Nacional le ha permitido soñar a miles o quizá millones de mexicanos por casi 250 años. Siempre había querido entrar a este edificio, no precisamente a grabar el foco, pero bueno, como no pude venir por A otras ganar. razones como para cobrar un billete, estamos aquí entrando a este lugar. Cargado de historia porque está relacionado también con la historia de la televisión mexicana, Cintia. Aquí se transmite, aquí nace la televisión, Sí, sí. con la transmisión en 1950 de un informe de gobierno de Miguel Alemán. Otro detalle que hay que considerar es que le dicen el Moro. El Moro, exactamente. Le dicen el edificio El Moro porque, bueno, hay dos versiones. Una, porque hace alusión, ellos veían, la gente que habitaba la Ciudad de México, veían en el edificio el diseño del kiosco morisco, el famoso, pero no tiene nada que ver, pero ellos, pues, seguramente en los colores y en la forma veían como la cultura morisca árabe en él. Esa es digamos, la versión más popular, más extendida. Lo que pasa es que sí iba a haber un proyecto anterior a este de un edificio que se parecía al pabellón morisco, porque te acuerdas que ahí se celebraban los sorteos de la lotería. De la lotería. Entonces, ese proyecto iba a llamarse el edificio El Moro. Ese proyecto no se llevó a cabo. Se llevó a cabo un edificio completamente distinto, sin ninguna reminiscencia morisca, etcétera, pero se quedó en el imaginario de la gente el nombre de El Moro, por eso Moro. se le conoce de ese modo. Pero bueno, mira, nos pasamos caminando automáticamente, no nos detuvimos a ver la sala de sorteos. La sala de sorteos, ¿Te parece que que es vayamos en un maravillosa. momento? Porque nos atrajo, nos llamó Sí, de sí. inmediato este mural de Ariosto Otero. Nuestra amiga Diana. Hola, mucho nos gusto. va a recibir. Hola, ¿cómo Bienvenidos. estás? Nuestra Muchas anfitriona aquí gracias. esta tarde. Diana, buenas tardes. El juego de la fortuna. El mural de la fortuna. El mural de la fortuna. Este mural de la fortuna es del maestro Ariosto Otero, muralista mexicano, que ha estado sus murales han recorrido el mundo. Ha hecho aproximadamente 68 murales, 68. Aquí en la ciudad, aquí en el país son 34 Los que tiene aquí. los que tiene en el país. Pero me imagino que este es el más grande, ¿no? Este es un mural que mide aproximadamente 218 metros, está enorme. Aquí va representando los sucesos narrativos a través de la De la historia. historia de La México. historia. Me gustaría que nos platicaras un poco de esos, pero me gustaría llamar la atención porque aquí, desde la entrada, encuentra uno cosas interesantísimas. No sé si la cámara se puede acercar y enfocar en este espacio, porque aquí hay un billete de 1880, aquí hay uno de 1853, son Y este billetes es- muy antiguos, sí. Y este es padrísimo porque este es de la Academia Nacional de San Carlos, porque la Lotería Nacional en algún momento Pasó por ahí. la Academia Vale 10 Nacional de San pesos, Carlos. ¿y esto es de qué año? 1890. Y al mismo tiempo, bueno, mira, es que hay unos muy raros, pero al mismo tiempo hay unos de 1973, 1942. Este con el ratón Macías, imagínate Claro. la imagen del ratón Macías así en la lotería. Estamos hablando de 250 40 años, 240 años de de existencia. existencia. Ok. Aquí me parece un personaje muy importante, la diosa de la fortuna, que justamente, como decías tú, va bajando, arrojando la suerte y la fortuna a los más necesitados. Siempre tratando eso, beneficiando a la gente pobre, a la gente más necesitada. Así es como nace precisamente la lotería. La Lotería Nacional nace con este personaje que ven aquí en el lado superior derecho, que es el rey Carlos III, quien fue en 1763 el iniciador de la Lotería de la Suerte. Ok. Por instituciones del rey Carlos III se La instala- traen Se aquí instala a la a Nueva beneficencia del pueblo. El 75% de este
de estas ganancias eran para el virrey, pero el 25% era para la beneficencia pública. El virrey es Bucareli en México, el que está en ese tiempo. Carlos III, virrey de España. Aquí vamos a ver dividido el mural en diferentes etapas. Sí. De la independencia, si quieren continuar un poquito para que recorran. Hay Santana, muchos ¿no? personajes Aquí está la pata de pala de importantes. Santana, Sí. que es un personaje Mira, con los importante dólares. en Increíble. la historia del país, y bueno, lo pintan pues como uno de los grandes villanos, como Así gran es. villano. Fue un gran y villano. como un vendepatria se le conoce, pues está ahí, Así con es. las manos llenas de De billetes de dólares. Sí, sí. Como Aquí- jugando a las cartas, ¿no? Con los dólares. Qué Aquí increíble. me gustaría que conocieran un poco. Lotería Nacional no solo lleva sorteos zodiacos, magnos, tradicionales, también está enfocado a los signos zodiacales. Pues Aquí de en hecho esta- fue una de las grandes loterías que, digamos, ingenió la Lotería Nacional, fue la Lotería la del Lotería del Zodiaco. Zodiaco. Este sorteo son los domingos. Los domingos, cada domingo. Aquí vemos, me imagino esto, a lo que nos estás haciendo referencia, que es el deseo de beneficiar a los más necesitados, a los desposeídos. Así es, esta columna representa la Lotería de Beneficencia. Como pueden observar, en la parte de arriba está ubicada la Plaza de Toros, que la tenemos aquí en las calles de Bucareli. Aquí estaba exactamente. En esta parte de atrás vemos la Lotería Vieja y enfrente vemos a la Lotería Actual. Vamos, la casa de Ignacio de la Torre, lo que está atrás, Así y es. adelante el edificio. Qué impresionantes estos rostros Las que están caras. como De huyendo, llanto. como ahogados, flotando en los colores de la bandera. Justamente Lotería está dando protección a ellos, está beneficiando. ¿Cómo? Pues con todos sus recursos que tiene, ha tratado de beneficiar con ambulancias, con hospitales. De hecho, bueno, de las primeras obras que hicieron fueron las donaciones al hospicio de los pobres, Así es, los que a la- quedaban en San Juan de Letrán. Casas de cuna, al Hospital General, por ejemplo. Juárez es una figura central en la historia de la Lotería Nacional. Así es. Aquí está representando cómo acoge al pueblo y con su mano izquierda está demostrando su indignación, su inconformidad con todas las cuestiones que han sucedido en esta guerra de la independencia. Si gustan acercarse, aquí les daría la respuesta a esta señora. ¿Por qué está su indignación? Faltan los huevos. Sí. Bueno, lo que pasa también es que Juárez, había muchos sorteos que no solamente eran los de la Lotería Nacional, Sí. se efectuaban por cuenta. Pasa, Diana, Es por favor. importante. Bueno, sí, aquí está Porfirio Díaz. Vamos a acercarnos. Pero Juárez prohíbe las loterías paralelas, digamos, las loterías que le hacen competencia a la Lotería Nacional para la beneficencia pública, y eleva la lotería a rango constitucional, la protección que va a dar la lotería. Entonces, por eso es una figura importante. Nos decías que hay algo interesante aquí. Sí, en esta parte del mural vemos a Porfirio Díaz con las acciones de Lotería Nacional. Lo que ha aportado la Lotería Nacional, por ejemplo, la construcción de la red ferroviaria, como pueden ver ustedes, que iba a abarcar de Toluca a la Ciudad de México. Pásale. Gracias, con permiso. Pues van desfilando los personajes fundamentales de Aquí está el ferrocarril. de la historia de México, muchos personajes decisivos. Aquí está Juárez, por allá enfrente estoy viendo a Ramón López Velarde, Es Francisco de Madero, ¿no? perdón, Madero, dije Juárez, Zapata, Madero, Ramón López Velarde. Aquí- ¿Qué representa esta parte del lugar? Aquí me parece importante comentarles, estamos cambiando, el mural está basado en diferentes etapas. Aquí en esta parte nos encontramos efectivamente nuevamente con La diosa de la con la fortuna. diosa de la fortuna. Como ustedes recuerdan, siempre se ha jugado el juego de la pirinola, los Sí, sí, cuadros, ahí está los billetes. Ella los representado. invita a que abran la suerte y una vez más sean afortunados. ¿Cómo? Con transparencia. Aparecen aquí nuestros niños gritones. Aquí, como Que es pueden toda ver una ustedes, tradición, son ¿no? toda una tradición. Los Para que niños con los sus niños uniformes gritones puedan estar, particulares. tienen que ser niños impecables. Su edad es de 12 a 15 años, con muy buenas calificaciones y sus uniformes muy bien arregladitos. ¿Y cómo se hacen partícipes de la lotería? Sale una convocatoria, Ah, justamente donde les piden algunos requisitos, como que sean unos niños de 12 a 15 años y que tengan excelentes calificaciones. eso es un buen detalle. Y aquí Es que un vemos... mural que tiene menos de 3 años, ¿no? Es un mural muy nuevo. Fue en el año 2010.
justamente a inicios de este año se llevó a cabo un sorteo conmemorativo al maestro Ariosto Otero, donde salió por primera vez un billete de lotería con todo el mural. Sí, fue muy bonito. Tenemos, por ejemplo, un detalle que es bonito, son las bolitas que están aquí en el mural, con las que se sacan los números, ¿no? De la suerte. Son unas bolitas especiales hechas con la madera. Sí, pesan 3 gramos. Cada bolita pesa 3 gramos. Justamente me parece importante comentarles que en estas 2 columnas aparecen el niño gritón actual y una niña gritona actual. En el año 2010 fue la primera vez que aparecen las niñas gritonas, porque antes solamente eran los niños gritones. Entonces se abre. De esta manera, pues llegamos digamos, a 2010, a un tiempo contemporáneo. Estamos llegando al final del mural. ¿De cuántos metros? 218. 218 metros. Pues con esto me gustaría cerrar, despedirnos de este edificio, porque tenemos que seguir caminando todavía mucho terreno por la colonia tabacalera. Agradezco mucho. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Les esperamos aquí. No se les olvide comprar su cachito. El cachito, sí. Y espero que su próxima visita pues, sea para cobrar un premio mayor. Mira, no alcanzamos a ver aquí esta zona que es encantadora. Claro, la parte de los sorteos, ¿no? Sí, es la parte fundamental del edificio. Algún día, esta es la segunda vez que entro a este edificio, pero la primera vez que entré, de hecho, me dejaron botar una de las bolitas que creo que son hechas de una madera en particular para que floten en el sorteo mayor de esa ocasión. Estuvo bien interesante. No, pues debe ser muy, muy emocionante. Acompáñenos porque vamos a seguir caminando por la colonia tabacalera. Bueno, pues seguimos nuestro recorrido por las calles de la colonia tabacalera. Se llama de ese modo porque estuvo muy cerca la tabacalera mexicana, las instalaciones de la tabacalera mexicana, en donde hoy es el Museo de San Carlos. Lo vamos a visitar más adelante. Ahora estamos caminando por la calle Avenida de la República, que se llamó Ejido, precisamente recordando en memoria de que en este sitio se hallaba el ejido de la ciudad. Como le decía yo, era un terreno eriazo, baldío, lleno de lodazales, pastaban los animales, nido de delincuentes, era un lugar muy peligroso y muy abandonado. Pero en los años 30, finales de los 30 y principios de los 40, se comenzaron a hacer toda esta serie de edificios que ya hablaban de un México moderno, revolucionario, de otra etapa de la ciudad en la que ya se iban consolidando, ya se habían consolidado otras zonas ajenas al centro. Si bien la colonia de los arquitectos, como fue el nombre original de esta colonia, no se tardó mucho tiempo en consolidar, no cuajó, para entonces ya había avanzado la urbanización de esta parte de la ciudad. En estos edificios vivió a fines de los años 30 el escritor Juan José Arreola, cuando llegó a la Ciudad de México y comenzó a abrirse paso. Su primer trabajo, ¿sabías tú esto, Cintia? Fue vender escobas puerta por puerta. No. Fue lo primero a lo que se dedicó. Con el paso del tiempo logró conseguir un pequeño departamentito en sus memorias, en las memorias que le dicta a su hijo Orso. Hace un relato muy bello de cómo era esta zona. Incluso hay una fotografía de la época por ahí en la que se ve perfectamente nuevos estos edificios, y hace un relato muy bello de cómo llega a vivir aquí para comenzar a abrirse paso como escritor. El terremoto devastó toda esta parte. Este lado, el lado sur de la calle, ya comienza a mostrar unos aires de recuperación.
de progreso que no tuvo desde 1985 en adelante. Por lo menos se comienzan a ver edificios no muy bellos, no de mucho... Son como edificios de gente trabajadora, ¿no? Ah, bueno, estos... Me refiero a esto, sí, el hotel que está allá atrás, con los espejos fantásticos. Esta cosa del Iste que estaba a la vuelta y que se cayó en el terremoto y que, bueno, después de estar en ruinas muchos años, comienza a levantarse. Pero sin duda todas las crónicas coinciden, sí. No, digo que a lo que yo me refería es que todos los que tú decías que Arriola había vivido por aquí, todos estos edificios, pues se ve que eran de trabajadores, de gente de clase media, portones muy grandes, muy amplios, un estilo deco, pero sin tener todos los lujos ni el decorado de pues otro tipo de edificios que nos hemos encontrado. Eran edificios donde ya se instalaban los profesionistas, digamos, había una clase ya que había surgido de la revolución, que no era propiamente pues los obreros o las clases populares, era una clase emergente que iba o tenía posibilidades de ascenso y que encontró en esta colonia un espacio natural. Allí habitó durante mucho tiempo, pero todas las crónicas coinciden en que el habitante más importante, más emblemático de la colonia tabacalera es el que vamos a visitar ahora. Tiene un hermano al lado que también es importante, que también es muy celebrado, muy conocido, aunque se encuentra en un estado doloroso, lamentable de abandono. Estoy hablando del Frontón México, pero el personaje más ilustre de toda la colonia tabacalera es sin duda el Monumento a la Revolución, ya un referente urbano indiscutible, un monumento que comenzó como un desecho del porfiriato, porque en este lugar hay que imaginarse cómo habría estado eso si a los gobiernos de la revolución no les hubiera faltado dinero para poder acabar el proyecto que Porfirio Díaz había pensado para este lugar, porque este iba a ser el monumento más grandioso que Porfirio Díaz le iba a legar a la ciudad. Esta plaza, este inmenso espacio abierto que es la Plaza de la República, no iba a existir, no habría existido, porque lo que iba a haber aquí era un inmenso palacio, el Palacio Legislativo, del cual el Monumento a la Revolución era solo la cúpula, Cintia. Exactamente, y es curioso que hasta hace, ¿cuántos años? ¿1 año, 2 años? Realmente hayan podido terminar este gran proyecto, realmente hayan podido darle un giro, una resignificación. ¿no? Sí, o sea, pudieron volver digamos, a darle dignidad a esta plaza, en la cual vemos ahorita están los jóvenes jugando, hay fuentes, hay un museo de la Revolución que realmente vale la pena visitar si no lo han venido a visitar, y pues realmente ha resurgido, ¿no? esta plaza. Así es, usted debe recordar, si usted forma parte de mi generación, si es anterior incluso a mi generación, debe recordar el estado de abandono, de tristeza en la que estaba esto. Las noches era un paraje completamente solitario, en el día era inhabitable, allí estaba la Dirección Federal de Seguridad, ese emblema terrible de los gobiernos priistas, un lugar verdaderamente siniestro. Sí, siniestro. Eso contaminaba la atmósfera, porque lo que uno veía eran camionetas con vidrios polarizados, hombres caminando con bultos en la cintura y radios. Había un clima ominoso. Aquí estaba la policía política de los regímenes priistas en los tiempos del partido hegemónico, y toda esa podredumbre se había comunicado, se había contaminado en esta plaza que, mire, pues ahora está llena de vida, de alegría. La verdad es que sí me dan ganas de hacerlo. De meterse con este calor, sería la más refrescante. ¿Sabes qué? Lo curioso es que hace como unos años entrevisté... ¿Cómo? Oye, bueno. ¿Cómo cambió, verdad? Porque cambió totalmente. Hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los dueños de la contraesquina del Frontón México, y decía que hasta allá se escuchaban los gritos de los torturados y los sonidos de los que ocupaban aquí estaba exagerando un poco, era bastante siniestro, había sótanos, etcétera, pero sí, representó un emblema de la tenebra del sistema político mexicano. Se trata de hacer un proyecto, hay toda una historia. El Palacio Legislativo lo iba a hacer un arquitecto francés, Émile Bernard, pero
el proyecto se interrumpe por la caída de Díaz, los gobiernos de la Revolución. Lo iba a hacer Boari, Adamo Boari había sido elegido por un chanchullo, fíjate, hubiera tenido el Palacio de Correos, el Palacio de Bellas Artes y hubiera hecho quién sabe qué. Bueno, ya conocemos los planos, tenemos una idea muy clara de lo que hubiera hecho. Por cierto, los leones que iban a decorar la escalinata, la gran escalinata de este palacio, son los leones que están ahora en la entrada de Chapultepec, en las rejas de Chapultepec, fueron llevados allá. El águila que coronaba la cúpula fue llevada a la raza, forma parte del monumento a la raza, fue desmantelado esto y durante mucho tiempo quedó como una estructura de hierro oxidado en muchas fotos que son tomadas desde Avenida Juárez, fotos de los 20, de los años 10, se nota perfectamente esa estructura oxidada, abandonada. Y entonces los gobiernos de la Revolución, particularmente Alberto J. Pani, dice, va a costar más dinero tirarlo y rehacerlo. Que rehacerlo. Se puede hallar una solución. O sea, va a costar más dinero rehacerlo que tumbarlo, más bien, ¿no? Va a costar más dinero tirarlo porque se va a perder todo ese esfuerzo y se va a perder todo esto y podemos encontrar una solución barata que pueda resignificar, darle un significado nuevo a este edificio. De esa manera se le encarga al arquitecto Carlos Obregón Santiciglia la construcción de un proyecto dedicado a conmemorar pues, lo único que se podía conmemorar en 1938, que es pues, el éxito de los gobiernos revolucionarios. En 1936 se firma un decreto y se decide que aquí van a venir se van a crear unas urnas en las que puedan venir a reposar los restos de los héroes mayores de la Revolución, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y el general Lázaro Cárdenas. El último en llegar a este lugar sería Francisco Villa, que llega hasta 1976, la familia revolucionaria no lo había aceptado, era considerado un bandolero, no tenía los prestigios que otros jefes revolucionarios, hasta que al fin, en 1976, en 1960 y tantos, Díaz Ordaz lo menciona por primera vez en un discurso presidencial, y en 1976 traen sus restos para ser colocados aquí, convertido ya en el mito del Centauro del Norte. Es un edificio, es un monumento que no acaba de gustar, Cintia, no sé cómo lo ves tú. Pues antes de la reestructura, de todo el digamos, remozamiento de este monumento, creo que pudieron sacarle bastante provecho a lo que había, por lo mismo que tú decías, o sea, tumbarlo iba a ser un desperdicio. Sin embargo, pues sí es extraño, ¿no? Entrar aquí, que el museo sea en la parte de abajo, en la planta baja, que no sé, que hayan incorporado este elevador en el centro, es como que una estructura rara. Eso es una remodelación, digamos, reciente, que sí lo rescata, pero en los años en los que se construye y se inaugura el monumento a la Revolución, su estética no alcanza a convencer, no convence casi a nadie. Como les decía, ahora ya es un referente urbano inevitable. La Ciudad de México creo que no sería la misma, el paisaje no sería el mismo sin este lugar ya emblemático, pero la gente que lo ve dice, bueno, pues esto que no tiene absolutamente ningún chiste, es un monumento feo, Pues digamos que lo que más trascendencia tiene son el hecho de que están las tumbas aquí. Así es. Es lo que realmente vale la pena de venir aquí. Bueno, también hoy por hoy el Museo de la Revolución. Sí, bueno, que es otro de las cosas que se fueron agregando con el tiempo. Pero en ese momento ni siquiera los grupos escultóricos de Oliverio Martínez que se hallan en las pechinas, en las 4 pechinas, en los 4 ángulos del monumento que representan la independencia, representan la reforma, representan la cuestión agraria, etcétera, alcanzaron a convencer a la gente. Incluso Pani criticó a Carlos Obregón Santiciglia, el autor de este proyecto, por los defectos que él creía encontrar en el edificio. Pensaba que había desaprovechado la oportunidad de hacer algo y, sin embargo, como le decía, pues el monumento se ha convertido ya en todo un emblema de la ciudad. Tenemos una nota que cuenta la historia del Monumento a la Revolución. En 1896, el presidente Porfirio Díaz decidió que ya era tiempo de que el poder legislativo mexicano tuviera un lugar digno para ejercer sus funciones. Él quería, y así se lo hizo saber a sus colaboradores, un monumento aislado, en el centro de una gran plaza, que fuera construido con la más novedosa tecnología y que reflejara la solidez de su gobierno. El primero en recibir tareas al respecto fue el ministro de Hacienda, Yves Limantoux. Él debía buscar en la ciudad terrenos de bajo costo y fácil adquisición, y los halló cerca del Paseo de la Reforma.
Para la construcción de este gran ornato, primero se estableció un presupuesto de 250,000 pesos plata mexicanos, cifra que después aumentaría de manera alarmante. El 23 de abril se lanzó la convocatoria en el país y se trató de que circulara por el mayor número de países europeos. Al final, el jurado calificador declaró desierto el primer lugar y el segundo lo repartió entre Adamo Boari, Piero Paolo Quaglia y Weber. El tercer lugar fue para Piero Paolo Quaglia. Lo lógico era que el proyecto de Adamo Boari, ganador del segundo lugar, se pusiera en marcha cuanto antes. Pero la poca transparencia entre las decisiones del jurado sorprendió a todos cuando el arquitecto Emilio Dondé, miembro del jurado, decidiera materializar el proyecto de Piero Paolo Quaglia, ganador del tercer lugar. Las inconformidades no lograron parar a Dondé, a pesar de que le llovieron críticas sobre las deficiencias de su trabajo como director de obras. En los 2 años, con 2 meses, que estuvo al frente, no logró mayor avance. Apenas llevaba estudios del suelo y algunas cotizaciones de los materiales. El presidente Díaz y sus científicos se desesperaron a tal grado que decidieron contratar a un arquitecto europeo para erigir el Palacio Legislativo. En 1904, el arquitecto francés Émile Bernard, egresado de la Escuela de Bellas Artes de París, figuraba como el director de obras del Monumento Legislativo. Su proyecto tenía mucho del Renacimiento francés y del arte griego. Explicó que pediría hierro neoyorquino para la estructura, mármol italiano para cubrirla y granito alemán para las escalinatas. Los tiempos revolucionarios detuvieron la obra porfirista y en 1912, Émile Bernard entregaba terminada la cúpula central y las crujías norte y sur a medio hacer. Al poco tiempo, fue despedido. En 1933, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia se encargó de recuperar una parte de la estructura metálica para dejarla como símbolo de la revolución. Vamos a entrar aquí a la derecha. Se encuentran una serie de contrafuertes que forman parte de la estructura de soporte del monumento a la Revolución. Era algo que anteriormente no podíamos ver, algo que permanecía oculto y que vale la pena ver, tocar. Pues sí, eso sí se puede tocar. Esto sí, porque realmente son unos contrafuertes que no fueron puestos desde 1910, sino ya con el tiempo para la nueva reestructura, ¿no? Así es. Ha sufrido pues, distintos destinos. En parte de las remodelaciones que se le han hecho al Monumento a la Revolución nos permiten ahora poder subir a un mirador y poder contemplar desde las alturas increíble. La colonia tabacalera. ¿Vamos? ¿Es la primera vez que lo vas a hacer tú? Yo sí. Yo también. Vamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola. Hola, mucho gusto. Cintia. ¿Cómo te llamas? Hola, muy buenas tardes, Eduardo Adael Benítez del Ángel. Mucho gusto, soy anfitrión aquí en el Monumento a la Revolución Mexicana. Vamos a subir alrededor de 50 metros para ver algo que muchas generaciones de mexicanos no tuvieron oportunidad de ver. Sí, exacto. Vamos a subir 52 metros de un total de 67.5.
Vamos a subir al mirador principal del Monumento a la Revolución Mexicana. Este monumento termina su construcción en 1938 por obra del arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia. En la parte del mirador hay unas pequeñas instrucciones para todos los visitantes. ¿A qué se debe esto? Son piezas originales de los años 30 y entonces hay que preservarlos. Por tal, en las gradas no nos podemos recargar o colocar objetos personales. tocar nada. Por favor. Las gradas son las que vamos a ver en este. Vamos a ver Exacto. aquí. En Lo el primero mirador. que encontramos es este barandal. Sí. Este barandal. Este Esta- barandal es absolutamente original. Este barandal es el original de los años 30, que es cuando termina la construcción. Esta Esto parte... quiere decir, ¿sí? Eduardo, que en los años 30, cuando se inaugura el monumento, era un mirador. La gente podía subir a verlo, aunque luego se cierra durante muchos años. Exacto, en 1938, cuando lo inaugura el presidente Lázaro Cárdenas, esto queda abierto a todo el público. Originalmente no había elevadores, tenían que Sí, subir. esa era mi pregunta. ¿Cómo subían? Subían por el mausoleo de Plutarco Elías Calles, una serie de 196 escalones, hasta esta parte que es el mirador exterior, 360 grados. Después, para subir a la linternilla, que es la parte que está arriba, Que es tenían la que de subir. 67 metros, Ajá, ¿no? hasta De ahí son altura. 67 metros, hasta ahí tenían que subir aproximadamente 100 escalones más. Ahora es posible subir a la linternilla. En estos momentos la linternilla no está abierta al público, el proceso de remodelación todavía no empieza en esta parte, pero sí se va a abrir a finales de este año, principios del próximo. Ok. ¿Por qué no nos habla sobre la cúpula? El material de la cúpula, ¿quién la hizo? ¿De qué consta? Por dentro las láminas de la cúpula son de acero, por la parte de afuera está hecha de cobre. De cobre. Ahora, a mí se me hace curioso que hayan como 3 niveles distintos. ¿Cuál es la diferencia entre ese nivel y este nivel? Digamos, porque Bueno. la linternilla me imagino que es la parte más alta, Sí, la obviamente del linternilla es la monumento, parte más alta. una de las más llamativas, pero de ese nivel a este, ¿por qué habrán hecho 2 niveles tan Querían dos cercanos? cúpulas, de hecho nosotros estamos parados sobre la primera cúpula, si ustedes se dan cuenta en esta parte, esta es una cúpula, y la segunda, que es la que iba a coronar el monumento, pues es la que estamos viendo en la parte de arriba. ¿Podemos bajar a la parte de Claro abajo que donde sí. está propiamente el mirador? ¿Sí? ¿Vamos? Sí, porque hay maquinitas y todo, ¿no? Sí, en ¿Qué? esta parte que se llaman aspilleras encontramos pues unas de las atracciones del monumento. Dos telescopios. Telescopios, una pequeña cafetería y una tienda de souvenirs. Ah, ok. Más o menos, So- ¿cuántas sobre todo personas la vienen? vista, que debe ser Sí, me espectacular. imagino. ¿Cuántas personas suben más o menos al día? Dependiendo, en días tranquilos tenemos entre 300 y 800 personas. En las vacaciones tuvimos el sábado más de 3,000 personas y hace 8 días, el miércoles, tuvimos más de 2,200. Es Uy, formidable. bueno. Vamos bajando con cuidado. Claro. ¿Qué nos decías de las escalinatas? Estas escaleras siguen siendo las originales desde los años 30. En el proceso de remodelación que sufre el monumento después de 40 años de abandono, pocas piezas son las que se cambian. Esto es debido a que sí estaban muy maltratadas, pero estas escaleras siguen Oye, siendo Eduardo, las este originales. material es la chiluca, es con lo que está hecho absolutamente Exacto, todo el revestimiento, digamos, Sí, de la estructura, ¿no? Todo el revestimiento es cantera blanca, se llama chiluca. Viene del estado de Puebla, de un yacimiento llamado Púlpito del Diablo. Este yacimiento hoy en día ya no es comercial. Ah, ok. Se lleva 2 años más o menos la construcción. de Aproximadamente. La original de 1933 hasta 1938. Aquí tenemos que seguir bajando. Sí, vamos a bajar por esta. Y me decías que estas son, ¿cuántas escalerillas son hasta llegar a la primera cúpula, digámoslo así? Desde el mausoleo de Plutarco Elías Calles hasta la parte del mirador son 196. Los recorridos guiados que damos, que es el recorrido Revolución, empiezan en esa parte, por el mausoleo de Plutarco Elías Calles. Eran 139, ¿cuántos escalones me dijiste? ¿139? 196. 196, más o menos así. 196. Era la subida más Ajá. o menos así como Las esta. escaleras que están en el mausoleo de Plutarco Elías Calles son de metal, son de, metal. acero, De metal. son de acero también. Ok, oye, qué vista. Mira, el cine ópera es lo Sí. primero que nos sorprende de aquel lado. A ver si lo podemos, Ah, sí, ya lo si vi. lo podemos seguir allá a la distancia. Otro edificio fundamental de este rumbo, bueno, está en la colonia tabacalera, está en Santa María de la Ribera, pero ¿qué altura? Debía ser de los pocos edificios que se veían. Esa es la iglesia del Buen Tono, ¿no? ¿Verdad?
No, ese es el Museo del Chopo. Ese Es es el el Museo Chopo, del sí. Chopo. La estructura es toda de metal, de varas de metal, fíjate. Es fácil imaginar lo que se podía ver en alguna época, 1938. La Torre de Banobras no estaba, por ejemplo, esa torre que rivalizó en altura y que superó en altura al edificio de la Lotería Nacional años después, pero que Del ya cual es de los comentábamos hoy. que ya es de los años 60 y hacia este lado, que nos estamos moviendo más bien hacia el lado de Tlatelolco, hacia el lado norte, pues se alcanzan a ver ya el resto de los edificios de esa parte de la ciudad. ¿Qué les cuentas a los visitantes cuando andas por aquí? Cuando estamos aquí, podemos ofrecerles un recorrido que es un recorrido 360 grados. En este recorrido, nosotros les damos una explicación breve de los edificios más representativos de la Ciudad de México. Como este que estamos viendo en este instante, que es maravilloso. El Frontón México. Este es el Frontón México. Oye, y una vista de Buenavista que debió haber sido extraordinaria también en los 30, ¿no? Exacto. Siguiendo esta calle, desembocaba precisamente en la estación de trenes, que estaba a 500 metros más adelante y luego se movió hacia Exacto. donde se encuentra la actual. Que es la que estamos aquí, donde dice Forum, que es la plaza. Hoy en día es la terminal central del tren suburbano que conecta la Ciudad de México con el estado, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. En su momento fue la primera salida del ferrocarril de México. Su primer viaje fue con el presidente Lerdo de Tejada a sí, lo bordo. inaugura en 1872, por ahí. Ajá, a Ahí Veracruz. está la Lotería Nacional, se ve desde aquí. También, mira, ¿Qué más destacas, Eduardo? ¿Qué más? ¿Qué más destacamos? Como ya lo mencionabas, el edificio de Banobras, la Basílica de Guadalupe, que hoy tuvimos suerte y sí se alcanza a ver. ¿cuál es? La Basílica de Guadalupe está hacia el norte. Si la vemos de frente, vamos a ver. allá, ¿Es allá. la blanca? Sí, allá, Sí, sí, con una verde cosa como con verde, blanco. claro. Sí, mira, ya la vi. Se ve una claro. antena, un edificio y en medio ahí se alcanza a ver Sí, el claro que embudo se ese ve. verde de la cúpula. Esta es la avenida Ejido, que hoy se llama Juárez. Plaza de la República y Avenida Juárez, Avenida Juárez. desembocando hacia la calle de Madero. Sí, aquí está el edificio del Moro, el Caballito, la principal es la Lotería Lotería, Nacional, la ujú. Torre Prisma y la Torre Caballito, que es donde ¿Cuál es actualmente la se Torre encuentra. Caballito? La Torre Caballito es el edificio de color negro, que Ajá. está a la izquierda del edificio Sí, del sí. Moro. Ujú. Aquí se alcanza a ver escondida la cúpula del Hotel Imperial, que debe haber Exacto. sido también otro de los puntos de referencia en 1930 y tantos, cuando la altura de los edificios No llegaba a era la de- cubrirlas, la claro. actual, ¿no? Pues lo han ocultado bastante por esta Sí. zona, todos los edificios, el Hotel Fiesta Americana, el Hotel Casablanca, allá el Meliá, el Iste, este es un hotel también, ¿no? Ese es Reforma 27, es un conjunto de departamentos. Un conjunto de departamentos. De hecho, el primer rascacielos de toda la Ciudad de México fue el edificio del Moro. Sí. Ese fue el primer Sí, rascacielos sí, de la sí. Ciudad de México. Y allá se alcanza a ver, ¿qué es eso que vemos allá? ¿Esa es la Profesa? Esa cúpula, esa torre alta, Es Pues, la Catedral Metropolitana. ¿esa es la catedral? cerca. Sí. Pues Esto sí, en ¿verdad? línea Por la recta altura. nos conecta hasta el Zócalo. ¿Será la catedral? No, Sí, yo creo ¿verdad? que es la Profesa. La veo muy pegada, no, porque la Profesa está en Madero. Pero Esta está esta aquí que es, atrás, esta calle es de Juárez. Madero. Entonces Este esa no es- será sí, Corpus esta Esta es Christi. Avenida Juárez, cuando pasa, no. pasa el eje central se convierte en Corpus Madero. Christi es acá. Debe ser la catedral, sí. Ese es el Banco Nacional, el Banco de México. Y después ese sí. Uy. Qué cerquita se ve. Sí, sorprende. porque Sí, la- con los la- telescopios se ve mucho más cerca. Claro, es que tú tienes la experiencia de haberlos visto con las maquinitas, les digo yo, los telescopios. Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de nuestro recorrido por la colonia tabacalera, perdón. Un recorrido brevísimo, no nos dio tiempo de visitar prácticamente nada, No, creo, propongo desafortunadamente. que la siguiente semana Hagamos una segunda parte. de nuestro recorrido. Por lo pronto, Eduardo, muchísimas gracias, Muchas gracias, por Eduardo, habernos por por acompañado acompañarnos. y por habernos descubierto y conversado acompañado. acerca de Ujú. este lugar que de verdad vale muchísimo la pena. Sí, Demasiado. pues la primera experiencia de los dos al Así subir es. aquí. Pues gracias. Gracias. De nada. Eduardo, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues nosotros tenemos que despedirnos. De verdad le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias también a ti, Cintia. Gracias a ti, Héctor. Y bueno, como saben, escríbanos al foco@proyecto40.com.mx o también pues a nuestro Twitter, que ya saben que estamos siempre conectados cuando está el programa, es @sinfrancesconi. Y @HD Mauleón. De verdad le agradezco muchísimo sus comentarios, sus sugerencias,
sus críticas, sus recomendaciones, sus tips. Vamos a seguir caminando la ciudad y espero que usted lo haga con nosotros en nuestra compañía. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en El Foco. Gracias. No, ayúdanos. Somos unos... Ah, era ahí, era ahí. Es que yo oprimí, pero como que